de osteosíntesis. Cuando quiera, Pepe. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a la Asociación Española de Cirugía Podológica por invitarme y permitir que esté hoy delante de ustedes con una pequeña aportación en este congreso. En segundo lugar, agradecer al doctor Goes varias cosas. Primero, que me haya permitido cambiar mi ponencia de mañana porque tengo un problema familiar, tengo que estar en Barcelona y me voy dentro de unas horas. En segundo lugar, me ha dejado su ordenador, es decir, es que estoy internamente agradecido porque sin él no podía yo estar hablando en este momento. El tema de la conferencia, de esta pequeña aportación, es el de principios básicos en osteosíntesis. Es un tema un poquito arduo porque cuando hacemos cirugía, los que nos gusta la cirugía siempre preferimos hacer la osteosíntesis, explicar la osteosíntesis, explicar cómo se hace la osteosíntesis y no esos principios básicos que a veces aquello que uno no le interesa tanto y va directamente pues a colocar el pin, colocar el Kirchner o colocar la placa. Entonces voy a intentar no aburrirles demasiado con estos principios y he intentado mezclar un poquito todo y no ir tanto a la parte fisiológica de la osteosíntesis, pero sí repasar un poquito todo ello. Lo primero que tenemos que saber es que osteosíntesis significa consolidación ósea, es la curación del hueso cuando sufre un traumatismo, ya bien sea por una fractura traumática o bien sea por una acción quirúrgica, cuando son las osteotomías. Y lo que necesitamos para que esto consolide es estabilidad, y esto ya se sabe desde tiempos ancestrales. Pero ¿cuáles son los principios por los cuales se basa la osteosíntesis? Son 4, como todo remodelación del organismo frente a una agresión. Tenemos en un primer momento, después de haberse realizado esa osteosíntesis, esa fractura en el hueso, que se produce un hematoma con una inflamación para hacer un proceso de destrucción de aquellas partículas, aquellas células que han sido alteradas, para después una formación de un callo con una angiogénesis, un hueso primeramente inmaduro para llegar a la remodelación. Esto, que es muy arduo y a veces cuesta, a mí me costó entenderlo, lo tenemos aquí intentado simplificarlo en estas diapositivas. En un primer momento, siempre que hay una agresión en el hueso, se sufre una destrucción fisiológica. El organismo va a eliminar aquellas pequeñas células, partículas que están lesionadas y que van a impedir una remodelación. Y es esta destrucción que aquí podemos ver, esta necrosis que se produce. Posteriormente, en dependencia, y esto ya tendríamos que entendernos mucho porque la osteosíntesis, la regeneración ósea varía muchísimo si estamos hablando de un hueso maduro, de un hueso adulto, de un hueso esponjoso. En un primer momento se forma una angiogénesis, una mayor formación de tejido de granulación con un mayor aporte sanguíneo y en dependencia, repito, de uno del otro se forma ese primer callo de fractura que en muchos casos es casi pasa inadvertido porque es perióstico y en otros casos, como hemos visto todos nosotros en nuestras consultas, son muy voluminosos con gran problemas de molestia y afectación por parte del paciente. Para finalizar ya la reconstrucción desde el interior y desde el exterior. Si es un hueso maduro, si es un hueso adulto, la regeneración será principalmente desde el exterior con un callo fractura de mayor volumen. Si es un hueso esponjoso, es más la regeneración desde el interior. Esto ya sería alargarnos demasiado y pienso que no es adecuado. Desde tiempos ya ancestrales se conoce bien lo que es la consolidación de las fracturas y tenemos de diferenciar dos aspectos diferentes en los animales, en los cuales cuando un animal sufre una fractura, una lesión, ¿qué hace inmediatamente? Lo mismo que hace el ser humano, es decir, inmovilizar, no usar esa extremidad. Hasta hace poco los animales había un callo muy voluminoso por una reestructuración espontánea y actualmente ya hay traumatólogos de animales que están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, de colocar placas, tornillos, pins, etcétera, para poder mantener esa estructura en las mejores condiciones para ese animal. Los humanos, que también somos un poco... Ahora. Los humanos hacemos, en un primer momento se inició la estabilización mediante enyesados que actualmente aún se utilizan mucho en cirugía. Nosotros lo utilizamos poco, pero hay muchos servicios de traumatología que hacen osteotomías sin fijación interna, sin fijación externa, sino mediante enyesado.
y al mismo tiempo hay las fijaciones. Fijación interna, que sería lo que denominamos todo y conocemos todos como la osteosíntesis, que es con medios metálicos implantados directamente en el hueso, pero también tenemos las fijaciones externas, que son las osteostasis, que son barras metálicas que están inmovilizando esa zona de la extremidad, que puede ser el pie, puede ser una extremidad, mediante una fijación de tornillos a través del hueso que se quiere inmovilizar. Son esas fijaciones externas que cada vez se están utilizando más en cirugía convencional y se han utilizado desde hace ya muchísimos años en alargamientos de huesos, ya sea fémur, tibia. En los enanos se puede llegar incluso a alargar una extremidad inferior 12 centímetros, con lo cual para ellos eso es fabuloso. Esas fijaciones externas actualmente se están utilizando también a nivel del pie. Ya hace yo 20 años tuve la suerte de poder ayudar a hacer unos alargamientos de metatarsianos en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona y con fijaciones externas del alargador de Wagner. Vamos a hablar un poquito del yeso, pues no nos tenemos de olvidar también que es una función y es una forma de fijación y de movilización. El yeso, ¿qué ventajas tiene? Pues tiene una facilidad de colocación. Es muy fácil de trabajar con escasos medios y nos permite una deambulación, un control del régimen ambulatorio llevadero para el paciente, pero tiene unas dificultades y esas dificultades es de que si no somos muy hábiles en el momento de hacer la reducción y la inmovilización de esa fractura, de esa osteosíntesis, podemos tener problemas. Y hay dificultad en el momento de haber colocado el yeso de poder modificar la posición de esos huesos si nos han quedado alterados. Hay que retirar el yeso y volverlo. Por eso se utiliza poco y cada vez menos, pero en algunos centros aún se utiliza. No. Vale. No. La osteosíntesis, tal como la conocemos, las ventajas que tiene es una facilidad de acceso a las estructuras, puesto que en la mayoría de los casos abrimos ampliamente el campo quirúrgico. Podemos trabajar con isquemia, es decir, sin tener la molestia de ese sangrado continuo, y hay un amplio abanico de técnicas, como intentaré nombrar algunas de ellas. Lo más importante es la estabilización para evitar ese callo externo. Nos interesa principalmente que haya un callo perióstico que facilitará la unión y dificultará las alteraciones que pueda producir el callo de fractura que todos conocemos. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos con una fijación interna? Primero, una reducción perfecta, un perfecto contacto de las estructuras óseas, una osteosíntesis estable para que esa consolidación sea en el menor tiempo posible, un tratamiento cuidadoso de las partes blandas y una movilización precoz libre de ese yeso que muchas veces es molesto. ¿Cuáles son las indicaciones principales de las osteosíntesis? Y esto es un poquito arduo, ¿no?, y pesado en cuanto a explicación. Las indicaciones son en fracturas, en luxaciones, pseudoartrosis, en las osteotomías y artrodesis y en la stenodesis. Vamos a intentar rápidamente hablar cada uno de ellos. En primer lugar, ¿cuáles serían las indicaciones en fracturas? Cuando hay una reducción perfecta, cuando el tamaño de los fragmentos permite implantar estos medios de osteosíntesis, cuando se precisa una movilización precoz, cuando la reducción de los fragmentos no puede obtenerse de un modo incruento, cuando puede obtenerse la reducción pero no mantenerla en el tiempo en distintos tipos de fracturas, cuando se permite, sobre todo, en fijación del calcáneo y del astrágalo. El astrágalo tenemos que tener en cuenta que es un hueso avascularizado, con lo cual el riesgo de necrosis es mucho mayor en casos de traumatismos o de actuación quirúrgica sobre el mismo, con lo cual eso es muy importante. En las luxaciones principalmente cuando son inestables. Los huesos del tarso son articulaciones completamente inestables que necesitamos fijarlas para poder mantener esa estructura y reducirlas, como las articulaciones del infrar y chopar, y muchas veces cuando esas luxaciones vienen asociadas con fracturas. En la pseudoartrosis son poco frecuentes en el pie.
Muchas veces las pseudoartrosis se producen por osteotomías realizadas en zonas inadecuadas del pie. Sabemos todos nosotros el punto en el cual tenemos que hacer la osteotomía y en muchos casos hay técnicas en las cuales por distintas circunstancias se realizan más proximalmente, más en cuello, en tejido de hueso adulto que no esponjoso, y eso nos produce una inestabilidad de esa osteotomía, con la formación de una pseudoartrosis que hemos visto todos en nuestras consultas, sobre todo a nivel de diáfisis y de metatarsianos, que en muchos casos lo que tenemos que realizar para poder aliviar el dolor es hacer una osteosíntesis, realizando una nueva intervención y fijando esa zona. En las osteotomías es lógicamente comprensible que en las artrodesis el mantener fijo eso mediante los tornillos, placas, etcétera, que veremos posteriormente, y en la stenodesis cuando hacemos una osteosíntesis con la aplicación de un pequeño tornillo o clamp que va a fijar el tendón en el fragmento óseo de su inserción. Esto sabemos todos en las desinserciones traumáticas o en las traslaciones de tendones que en algunos casos realizamos en tiempo quirúrgico. ¿Qué medios de fijación tenemos? Pues en nuestro alcance tenemos los tornillos, las placas metálicas, las agujas de Kirchner, los pins, alambres, clavos y grapas y los fijadores externos. Voy a intentar hablar un poquito de cada uno de ellos y los tornillos tenemos de tener en cuenta que hay muchos y variados tipos de tornillo. Hay tornillo metálico, tornillo de hueso, tornillos de rosca doble, rosca simple, etcétera, etcétera. Pero principalmente lo que tenemos de tener en cuenta es la acción de este tornillo. Hay tornillos de compresión y tornillos de tracción. En dependencia de la acción que nosotros queramos realizar, utilizaremos unos u otros. Y al mismo tiempo tenemos de tener en cuenta que hay tornillos de tejido esponjoso y tornillos de cortical. No podemos utilizar siempre el mismo tornillo en todos los casos. Tenemos de tener este abanico y conocerlos perfectamente. Al mismo tiempo de saber que, en dependencia a la posición en la cual coloquemos un tornillo, este será inestable. Y a pesar de que nosotros queramos hacer una fijación, esa fijación será inestable por la posibilidad de rotación de uno de los ejes de la estructura ósea respecto al propio tornillo, con lo cual en muchos casos lo que se realiza es la aplicación de un doble tornillo, un segundo tornillo, o ayudar al tornillo principal con la aplicación durante un periodo determinado o ya fijamente de una aguja de Kirchner. Las indicaciones, pues todos los conocemos perfectamente en las reconstrucciones óseas, en la fijación de pequeños fragmentos, las osteotomías de Well. Sí tenemos de saber muy claramente las contraindicaciones. No podemos aplicar nunca un tornillo cuando hay una inflamación local o sistémica, cuando hay una infección o una inflamación activa, o cuando se sospecha, haya mínima sospecha de que hay una alergia o intolerancia al metal. Esto es muy importante, porque si bien tenemos, por ejemplo, los Kirchner, es menos problemática la intolerancia porque los podemos retirar rápidamente, sobre todo si son externos, un tornillo, cuando nos hace una intolerancia el organismo, hay mucho problema de poder abrir de nuevo, extraer, y la acción de esa intolerancia sobre el hueso puede ser muy perjudicial para el paciente y puede llevar la incapacidad durante largo periodo de tiempo. Entonces, esos son parámetros que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta, pero en la historia clínica siempre tenemos que preguntar si hay alguna posibilidad de intolerancia y entonces rechazar la posibilidad de realizar esta osteosíntesis. Aquí vemos perfectamente a uno de los tornillos que podemos hacer en una técnica de SCAF, una técnica de Well, todos ustedes los conocen, los tornillos de Baruch que posteriormente veremos. Estos son los tornillos canulados, los más fáciles, los que todos vamos a buscar en principio un poco para poder introducir, porque su realización es muy sencilla. Tenemos necesidad de fijar esa osteotomía con una aguja de Kirchner a través de la cual nosotros vamos a introducir perfectamente, lo ven aquí, vamos a introducir perfectamente el tornillo y vamos a tener esa guía del Kirchner, con lo cual es una técnica muy, muy sencilla. Pero más sencillo aún es la técnica de los tornillos de Baruch, con los cuales ya directamente fijamos esos fragmentos óseos e introducimos el tornillo, pero teniendo en cuenta siempre el eje de introducción del tornillo, porque los tornillos, incluso el de Baruch, pueden
consolidar y hacer una unión fragmentaria, o pueden distender estos elementos óseos, o pueden romper cualquiera de estas estructuras óseas. Es decir, es fácil colocar un tornillo de Baruch es de los más sencillos que hay de colocar, pero hay que saber exactamente la posición, el ángulo y el eje en el cual colocamos estos tornillos. Es fácil, pero tampoco es, quiero decir, es sencillísimo. Vemos aquí también unos tornillos colocados en un SCAF, lo ven perfectamente. Vemos aquí también la colocación de tornillos en SCAF, en un Aikin con un Kirchner interno, que va a fijar perfectamente también esta osteotomía y la va a dejar completamente estable. Tornillo para una fijación de la primera articulación metatarsofalángica para hacer un alus rigidus totalmente, una artrodesis de esta articulación. Las placas metálicas. Es otro de los elementos de osteosíntesis que tenemos a nuestro alcance. Tenemos que tener en cuenta que la placa metálica, al estar perforada, permite colocar tornillos en diferentes formas, tamaño y angulaciones, que esto también es importante. No tiene que seguir todo siempre la misma angulación. La ventaja de la placa es que puede doblarse y adaptarse perfectamente a la estructura del hueso o a esa nueva estructura en la cual nosotros queremos colocar y mantener ese hueso. Con lo cual puede doblarse en sentido del plano mismo de la placa o en un sentido lateral. Tenemos las indicaciones de las placas, como son las artrodesis de la primera articulación metatarsofalángica, alus rigidus, alus varus severo, las artritis postraumática, el pie reumatoidea, se utiliza mucho en pie reumatoideo la utilización de estas placas para fijar articulaciones. Las agujas de Kirchner, lo más sencillo y por donde hemos empezado todos, pienso que todos hemos empezado por las agujas de Kirchner, es una fácil aplicación, tiene la ventaja respecto a los tornillos de que si en un momento determinado vemos que la colocación de esta aguja no permite una fijación estable de la osteotomía, podemos retirarla, volverla a colocar sin destruir excesivamente el hueso, cosa que con el tornillo no podemos hacer. Por eso, antes de colocar un tornillo, tenemos que asegurarnos perfectamente la angulación y el plano en el cual lo introducimos. Lo único que ocurre es que las agujas de Kirchner, como propiamente agujas de Kirchner, luego veremos otro tipo de aguja, no produce compresión entre los fragmentos, los mantiene unidos, mantiene estable esa osteotomía, pero no comprime como realiza un tornillo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí vemos la aplicación de agujas de Kirchner externas en una osteotomía de Austin. Vemos aquí en una luxación metatarsofalángica con unas técnicas de Hammer en interfalángica proximal de cuarto y quinto y la colocación de las agujas de Kirchner a través del canal medular. Tenemos el pin de rosca. El pin de rosca es muy parecido al Kirchner, permite hacer una introducción y una fijación. En este caso sí que hacemos una compresión. Es una aguja de Kirchner que sí hace una compresión de esa osteotomía, con lo cual tenemos un poco el intermedio entre el Kirchner y el tornillo. De muy fácil aplicación, exactamente como el Kirchner. Alambres. Alambres no creemos nosotros conveniente la utilización de los alambres en el pie debido a la movilización excesiva de las estructuras del pie que pueden provocar molestias y lesiones internas por la compresión de tejidos blandos sobre ese alambre. Las grapas, sí son útiles las grapas, se utilizan frecuentemente, sobre todo en las osteotomías de Aikin es importante el colocar una grapa y sabemos que tenemos dos tipos de grapa. Las grapas que son varían su composición, su forma, dependiendo de la temperatura y las que nosotros mediante cizallas hacemos la aplicación y la compresión de las mismas. Vemos aquí una grapa colocada en una imagen oblicua y en una anteroposterior en una osteotomía de Aikin. Vemos aquí la otra grapa colocada perfectamente. Vemos la forma de colocar la grapa, que vamos a hacer primero un agujero guía con un Kirchner guía. Vamos a buscar perfectamente equidistante desde los dos puntos de fijación de la grapa para hacer el orificio de entrada de esta grapa, luego posteriormente colocarla. Esta es la grapa que se coloca y se comprime con la propia cizalla de aplicación.
Vemos aquí en un paciente real de una osteotomía de Aiken por la movilización, la alteración del primer dedo. Fíjense perfectamente que estamos haciendo la medición, hacemos los orificios y colocamos perfectamente la grapa comprimida y vemos perfectamente en la imagen de inferior la fijación de esta osteotomía, la alineación de dedo mediante esta placa en la osteotomía de Aiken. Aquí vemos otro tipo de placa diferente. Ven ustedes que tenemos la forma de la placa es distinta, es la necesidad de mayor o menor compresión, de mayor o menor sujeción que nos hará aplicar una u otra. Ya para finalizar, vamos a ver principios de esta osteosíntesis. Es decir, la osteosíntesis lo que quiere es comprensión interfragmentaria, una neutralización, un sostén, unos tetoros y una adaptación. La compresión interfragmentaria la realizaremos principalmente con los tornillos para aumentar la presión, la compresión, la fricción entre los fragmentos y favorecer esa consolidación lo más rápidamente posible. La compresión axial tenemos de tener en cuenta que podemos hacerlo tanto en el eje del hueso como entre los fragmentos, una compresión axial y radial en la aplicación de tornillos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos facilitará la fijación o nos provocará alteraciones importantes en esos segmentos óseos. Aquí tenemos distintos tipos de tornillo que podemos nosotros utilizar en nuestra práctica diaria. La neutralización se realizará siempre con placas de osteosíntesis. Esta neutralización lo que favorece es unas fuerzas de presión, de rotación y de cercenamiento, comprimiendo perfectamente estas dos estructuras óseas. Esto lo realizaremos mediante las placas que van a mantener fijo estas estructuras. Tenemos al mismo tiempo otra serie de placas que serían las que diríamos las placas de sostén, que las vamos a utilizar siempre que queramos mantener la longitud. Esto se realiza sobre todo en fracturas en las cuales hay una destrucción de tejido óseo, hay una pérdida de tejido óseo y la reconstrucción de esa estructura anatómica lo que comportaría, debido a la destrucción ósea, es el acortamiento de ese hueso y para mantener la elongación y la longitud del mismo utilizamos estas placas de sostén en las cuales internamente podemos poner una pequeña porción de cresta ilíaca y podemos hacer un injerto óseo. Esto se utiliza muchísimo, sobre todo en huesos largos. Tenemos los tutores, que son implantes metálicos intramedulares, como clavos y agujas que lo colocamos intramedularmente, manteniéndolos fijos en esta estructura, no retirándolos, como sería la aguja de Kirchner. Y la adaptación. La osteosíntesis que no produce ninguna compresión interfragmentaria ni actúa. Son las agujas de Kirchner, como he dicho con anterioridad, que no comprimen, sencillamente mantienen unidas esas estructuras óseas. ¿Qué indicaciones tenemos en el pie? En el pie podemos utilizar la osteosíntesis tanto en astrágalo, fracturas, ya hemos hablado que es un hueso avascularizado, tenemos de tener una fijación importante para reconstruirlo, en la artrodesis subastragalina, en el calcáneo, en el tarso medio con fracturas, luxaciones o osteotomías, en el metatarsiano y en las falanges. Es decir, en todas las zonas del pie podemos utilizar cualquier tipo de estos sistemas de osteosíntesis. Muchísimas gracias, espero no haberles cansado porque claro, lo más bonito es hacer una técnica de esto y esto es un poco más arduo, pero pienso que es importante conocer todos estos este sistema y principios de osteosíntesis. Gracias.